Bueno, ustedes habrán notado que cada vez que abren Pro Tools o cualquier otro DAW, como por ejemplo Cubase, Nuendo, Kwork, el programa que sea, siempre les pide la configuración de sesión, ¿sí? La configuración de sesión se refiere a la calidad del audio que voy a manejar. Lo mismo sucede cuando tengo una grabadora externa, algo que después vamos a ver, por ejemplo, como la Zoom H4, H6, la Tascam DR100, que son grabadoras externas que usamos para la instancia de postproducción, para el rodaje de sonido, para cine, que luego después va a parar a la instancia de postproducción, o también cuando trabajamos con una consola digital. Básicamente es la definición de la calidad del audio con la que voy a trabajar. Y acá hay varios aspectos vinculados a esta calidad. Primero, vamos a definir cuáles son los dos parámetros que me pide la estación de trabajo a la hora de configurar, que uno tiene que ver con la frecuencia de muestreo y el otro con la profundidad de bits. ¿Se acuerdan que en las primeras clases nosotros decíamos que hay dos aspectos que definen la personalidad de un sonido, o sea, las características de un sonido? Uno tiene que ver con la frecuencia de la señal de audio y el otro tiene que ver con la intensidad. Bueno, justamente como estos dos parámetros construyen la estética sonora, o sea, la personalidad de un sonido, perdón, estos dos parámetros son los que debemos trabajar para digitalizar. Por ejemplo, el primer aspecto, la frecuencia de muestreo o sample rate, que seguramente lo habrán visto, es lo primero que salta cuando abro un soft de grabación multipista. Me pregunta cuál es la frecuencia de muestreo que quiero digitalizar, o sea, a qué frecuencia de muestreo quiero digitalizar. Y eso tiene que ver con lo siguiente. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, nosotros tenemos una señal de ingreso, conectamos a nuestra compu un cable que va a llevar una señal de 1 Hz? ¿Sí? Está bien, es una señal que está fuera del espectro audible, es una señal sumamente grave, ¿sí? Quiere decir que esto es lo que sucede en el tiempo de un segundo. El altavoz se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás y vuelve al estado de equilibrio o reposo y demora un segundo en realizar todo este movimiento. Es una frecuencia grave. ¿Qué pasa? Si yo quiero llevar esto al dominio digital, el conversor tiene que tomar unas muestras, es decir, tiene que tener alguna referencia para poder volver a redibujar esta señal en el dominio digital. ¿Qué hace el conversor? Cuando hablamos de conversor análogo digital, como bien dice el título de la placa, AD, análogo digital o digital análogo, nos referimos a la placa de sonido, al digitalizador que tenemos en la tapa de entrada de una consola digital. ¿Y qué tiene que hacer el digitalizador, el conversor? Bueno, básicamente para una señal de estas características va a tener que tomar dos muestras. Son las que se ven ahí. Es decir, con que tenga una muestra referida al semiciclo positivo y otra al negativo, yo ya entiendo que esto fue para arriba y para abajo, o bien el altavoz tuvo que ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo de un segundo. Mínimamente necesito dos muestras para digitalizar esta señal. Lo que va a suceder después en el dominio digital es que al tener pasos discretos, la máquina va a entender que acá tengo señal, semiciclo positivo, y acá tengo semiciclo negativo, y punto. Eso es suficiente para que más o menos se parezca a esto que tenía en la entrada. Esto quiere decir que yo estoy digitalizando a 2 Hz. Esta frecuencia de digitalización o frecuencia de muestreo no tiene nada que ver con la frecuencia de audio audible, o la señal audible, que estoy ingresando a la máquina. Estos hertz tienen que ver con la habitualidad. ¿Qué es lo que yo puedo expresar en hertz lo que se me ocurra? En este caso, si yo digo una frecuencia de muestreo de 2 Hz, significa que hay dos muestras por segundo. Recuerden que la frecuencia es la habitualidad de sucesos en el tiempo de un segundo. Esto quiere decir que si yo hablo de 2 Hz, significa que hay dos cosas en el tiempo de un segundo. ¿Qué pasa con la señal de audio si fuera una señal un poco más aguda? Como por ejemplo, una señal de 2 Hz. Tengo lo que están viendo acá en pantalla. ¿Sí? Recuerden, 2 Hz significa que tengo un semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo. Si fuera un altavoz o fuese un altavoz, el altavoz está en estado de reposo, va a ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, dos veces en el tiempo de un segundo. Por eso es una frecuencia de 2 Hz. Claro está que es una frecuencia grave. Y si yo lo quisiera convertir esto al mundo digital,
no se olviden que hasta acá la señal que yo estoy ingresando a la placa de sonido o a mi consola o a la placa integrada de mi compu es una señal eléctrica, que es análoga a la señal acústica que había en su momento, que el micrófono, el transductor, el micrófono la convirtió al mundo eléctrico y ahora yo la estoy convirtiendo al mundo digital. Bueno, para esta situación está claro que si yo quiero digitalizar con 2 Hz no me va a alcanzar, ¿sí? Si yo tuviera solamente 2 puntos, a mí me dan 2 alfileres, 2 pinches para marcar en el tiempo de un segundo, no voy a tener muchas opciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar eso y eso. Si marcase eso, me va a quedar una señal de estas características. ¿Sí? Va a tener un semiciclo positivo y negativo que no corresponde en absoluto a lo que tenía en la etapa de entrada. O sea que mínimamente, para digitalizar una señal de 2 Hz, yo necesito tomar, adivinen ustedes, ¿cuántas muestras necesitaría tomar? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? 4. 4, perfecto, muy bien. Es decir, si yo hago esto, es suficiente. ¿Es lo justo? Sí, es lo justo. ¿Puedo tener más muestras? Sí, cuanto más muestras tenga, más puntitos voy a tener para redibujar la señal original y más parecido a la señal original va a ser. Pero mínimamente tendría que tener 4 muestras en el tiempo de un segundo. Y si yo hablo de 4 muestras por segundo, estoy diciendo que estoy digitalizando a 4 Hz. ¿Sí? Recuerden, esta frecuencia, estos hertz, no tienen nada que ver con la señal de audio, sino que representan la habitualidad de sucesos en el tiempo de un segundo para el muestreador. En este caso, el conversor está tomando muestras, 4 muestras en el tiempo de un segundo. Este es el principio del teorema de Nyquist, seguramente habrán escuchado hablar de ese teorema, que básicamente me está diciendo que yo tengo que muestrear al doble de la señal que quiero digitalizar. Esto quiere decir, como vimos recién, una de 1 Hz necesito 2 muestras, una de 2 Hz necesito 4 muestras. Entonces, podríamos ir directamente a nuestro límite, que sería la señal más complicada para el digitalizador, que sería la frecuencia más aguda. La frecuencia más aguda del espectro audible. ¿Cuál es la frecuencia más aguda que puede percibir nuestro oído? Díganme ustedes. 20.000 Hz. 20.000, ¿sí? Esto ya lo deberíamos tener bien claro. ¿Sí? No sé, nuestro oído reconoce frecuencias que van desde 20 Hz, que es una frecuencia muy grave, hasta 20.000, que es una frecuencia muy aguda. Bien, 20.000 Hz, ahí está el conflicto, porque son un montón de ciclos completos en el tiempo de un segundo. Para ser específicos, son 20.000 ciclos en el tiempo de un segundo. Bueno, adivinen a cuánto debería muestrear yo. ¿Cuánto creen ustedes? 40.000. Exactamente. Tengo que digitalizar al doble de la señal que yo quiero ingresar en este caso a mi DAW, a mi estación de trabajo, o a mi consola digital. O sea, nos paramos directamente en nuestro límite, que son los 20.000 Hz, que sería la señal más complicada, y el digitalizador, el muestrador, el parámetro a ajustar se llama frecuencia de muestreo o sample rate, lo tendría que acomodar en 40.000 mínimo. Ahora, si yo estoy tomando 40.000 muestras, van a ver que les va a alcanzar un puntito por cada semiciclo, les va a quedar justo. Si yo ingresara por alguna razón una frecuencia, no sé, de 20 Hz o de 1 Hz, no hay ningún problema, porque al contrario, voy a tener 20.000 muestras para redibujar una señal de 1 Hz, que sería esto que está acá, y lo voy a dibujar, esto es lo que sucede en el tiempo de un segundo. Imagínense la cantidad de puntos que voy a tener, que me va a quedar prácticamente igual a lo que tenía en la entrada, cuando tengo que unir estos puntos. O sea que para el grave no habría ningún problema. El problema está para las frecuencias agudas, que requieren más muestras. Bueno, ese es el principio de un teorema, el teorema de Nyquist, que justamente me dice que tengo que digitalizar o muestrear al doble de la señal que quiero digitalizar. ¿Puedo poner la frecuencia que se me ocurra? Sí y no. Básicamente las frecuencias de muestreo están estandarizadas. Cuando ustedes abran Pro Tools en la configuración de frecuencia de muestreo, o incluso Cubase, Nuendo,
Audition, Cool Edit, el programa que tengan, van a ver que les aparece esta opción. Cuando van a la opción ajustar frecuencia de muestreo, les va a aparecer por defecto frecuencias de muestreo estándar, que son las que están ahí. Bien, ¿me van a aparecer todas estas? No, me van a aparecer las que mi tarjeta de sonido puede manejar. Si tengo una tarjeta muy básica, es muy probable que la de 96 kHz no me la muestre, no me dé esa opción, y 88.200 tampoco me la muestre. Pero en general casi todas las tarjetas tienen una buena posibilidad de ajuste de frecuencia de muestreo. Y van a ver que esto está estandarizado. Cuando abran esa opción van a encontrar que dice 4400, que sería 44.100 Hz. Digamos, por lo que veníamos charlando recién, ¿cuál sería la frecuencia de audio máxima audible que podría digitalizar? Audible no, pero ¿cuál sería la frecuencia máxima de audio que podría digitalizar yo muestreando a 44.100 Hz? ¿Qué creen ustedes? Facundo, Juan, Cecilia, Gonzalo. 88.200. Eh, 88.200. no, al contrario. 22,5. Ah, Sí. 20, claro. Exactamente, para abajo, o sea, la mitad, siempre 22.050 Hz. Ah, esos son Hertz, claro. Claro, sí, sí. Recuerda que estos 44,1 kHz se refiere a 44.100 Hz. Significa que la frecuencia máxima que yo podría digitalizar trabajando a 44.100 kHz de muestreo sería una frecuencia de audio de 22.050 Hz. No significa que voy a digitalizar una frecuencia de 22.050 porque sabemos que está fuera del espectro audible. O sea, el oído trabaja hasta 20.000 Hz. ¿Por qué voy a digitalizar una frecuencia de audio que está fuera del espectro audible? Bueno, en realidad no la digitalizamos a las 22.050, pero sí sabemos que tenemos una mayor cantidad de puntos o de muestras para poder redibujar en nuestro dominio digital aquella señal de 18.000, 19.000, 20.000. Cuanto más puntos tenga, mejor. De hecho, si yo subo la frecuencia de muestreo y la llevo a 96.000 Hz, técnicamente, por el teorema de Nikis, diríamos que lo que voy a digitalizar, la señal de audio que podría digitalizar máxima sería, díganme ustedes, 40 y pico. sí, en realidad la mitad de 90 es 45, sí, 48.000 Hz. Sabemos que 48.000 Hz es una frecuencia de audio que está totalmente fuera de nuestra capacidad auditiva, es algo que no vamos a digitalizar, pero sí, piensen en lo siguiente, la de 20.000 Hz ahora va a tener una mayor cantidad de puntos, una buena cantidad de muestritas para que me quede más parecida a lo que tenía originalmente. Esto es como el juego este de unir los puntitos y se va descubriendo la imagen, es lo mismo. Cuanto más puntos tengo, más precisión o resolución voy a tener en la calidad del audio. Bueno, incluso tenemos frecuencias de muestreo más altas. ¿Qué pasa? ¿Puedo usar más altas? Sí. Ustedes piensen que el audio, lo que van a digitalizar, ustedes pueden tener más calidad cuanto más grande es la frecuencia de muestreo, ¿sí? Esto es igual que el ojo humano. Llega un momento donde yo le subo tanto la calidad que el oído no nota la diferencia. Esa es la realidad. Entonces, ante el afán de darle más calidad, uno tiene que buscar el equilibrio, porque llega un momento donde el oído ni se entera de esta calidad. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué me sirve, o sea, que trabajar con tanta calidad? Bueno, acá hay distintas escuelas, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en claro es lo siguiente. Una producción musical. ¿Sí? Suponga que ustedes grabaron una banda, están mezclando y ahora van a sacar un CD, cosa que ya no existe más, pero va directamente a Spotify. Pero bueno, hay un soporte por excelencia de entrega y de presentación y para el registro mismo de la obra, que es el CD. Les digo esto porque por ahí es una cuestión ya generacional. Por ahí algunos de ustedes nunca, no vieron nunca un CD quizás. Ya también hay distinción. Pero bueno, sigue siendo el formato de entrega. Para la producción musical, la calidad del audio que se monta en ese soporte es 44.100 Hz. El CD de audio, los reproductores de CD, ya sea el del auto, el de tu casa, el del equipo de música, el lugar a donde vas a mandar a hacer la réplica, lo que sea, leen una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, o sea, 44.100 o 44,1 kHz. Si yo grabo las canciones,
las exporto de Pro Tools con una calidad mayor en 48 o en 88, 2 o 96 kHz a un CD, no lo va a poder leer ningún reproductor de CD y eso no es lo estándar, no es compatible con nada. El CD tiene un formato de entrega, o mejor dicho, el audio tiene un formato de entrega, que es una calidad máxima de 44-100 kHz. Es decir, esta que tengo acá arriba, la voy a remarcar, de hecho la que está indicada ahora. Así que, por más calidad que le den a la hora de grabar, 96 kHz, lo que ustedes quieran, tarde o temprano, cuando terminen de editar, mezclar y hacer el mastering, van a tener que bajarle la calidad a una calidad máxima de 44 o 100 kHz, que es lo más estándar que hay. Entonces, las escuelas de trabajo vienen justamente desde este lado. ¿Por qué voy a trabajar a una calidad muy superior en el estudio si después tengo que bajarlo a 44 o 100, que es una calidad inferior? Bueno, un grupo te podría llegar a decir, bueno, trabajamos con mayor calidad en el estudio para que todo lo que sea proceso de señal, compresores, compuertas, filtros, ya sea ecualizadores paramétricos, semiparamétricos, lo que sea, que todo tenga mejor respuesta porque está trabajando sobre una señal que tiene mayor calidad, mayor definición. Por lo tanto, todos los procesos van a ser más específicos. Y después, cuando termino todo, bajo una calidad a 4400, sí. Y después tenés el otro grupo de operadores que trabaja directamente a 4400, desde el inicio, desde que empieza a grabar la banda, desde que abre un micrófono y abre Pro Tools, hasta el final, porque sabe que esa va a ser la calidad final. Bueno, a ver, ustedes pueden elegir la opción que quieran. Yo particularmente en el estudio trabajo en 48 kHz. Mucha gente trabaja en 88.2 y 96, pero bueno, no quiere decir que esté bien ni mal. Yo prefiero trabajar con un poco de calidad más, no tan exagerada, y después bajar a 44.100. Esto es una realidad. Cuando está el productor musical en el estudio, nos acompaña en la instancia de edición, mezcla, etcétera, todo, en el estudio todo se escucha genial, porque tenemos un sistema de monitoreo campo medio cercano, tenemos un punto de escucha ideal, tratamiento acústico y estamos trabajando con buena calidad. Y después hay que darse el baldazo de agua fría. Cuando esto sale y se baja la calidad y va y lo escucha en su casa, no escucha ni la mitad de lo que era en el estudio. Esa es una realidad. Pero no hay que confundir por ahí esto de las calidades. Bueno, básicamente tengan presente que para un CD, para una producción musical es de 44-100. Supongo que esto quizás ya lo tenían visto, pero no está de más aclararlo. Ahora les pregunto, si estuviéramos trabajando para broadcast, que también lo vamos a hacer, es decir, nosotros vamos a trabajar desde la perspectiva del operador que está haciendo postproducción de audio para video, es decir, una banda sonora para cine. ¿Cuál es la calidad que me pide, por ejemplo, no sé, un requerimiento del Inca para presentar una película, una banda sonora de una película? ¿Cuál es la calidad del audio que me pide? ¿Alguien sabe? ¿Alguno sabe, chicos? ¿Pablo? ¿Facundo? ¿Víctor? ¿Gonzalo? ¿Por ahí? 48. No, 48. Sí, 48, perfecto. Muy bien. 48 kHz. Sí, ese es el estándar de calidad de audio para todo lo que sea broadcast, ¿sí? Una banda sonora, un DVD de un show, ¿sí? Todo es producto de que, de que el soporte que se usa para películas es el DVD. El DVD tiene una capacidad más amplia, más grande que un CD en cuanto a memoria, ¿no es cierto? Por lo tanto, al tener una capacidad mayor, yo puedo guardar el audio con mejor calidad. Y eso quedó como medio estandarizado. Aún así, cuando ya ni siquiera usamos DVD para ver una película, pero eso marcó el estándar de presentación de una banda sonora. Tengan presente que cuanto más calidad tiene el audio, más pesado se pone. ¿Sí? Yo puedo tener un minuto de audio en 4400 que me pesa, no sé, ponerle 20 megas, y después resulta que si lo hubiera grabado con una calidad de 96, hubiera pesado 40 megas quizá. Tengan presente que eso también es importante porque nosotros grabamos, sobre todo en una producción musical, grabamos en Pro Tools y tenemos una carpeta de la banda y resulta que el baterista, arrancamos con la batería y una base de referencia, una pista de referencia, y el baterista son 14, 18 pistas quizás, la batería,
Un micrófono de bombo, un micrófono de tom 1, tom 2, tom 3, el micrófono redo, el up, el down, arriba, abajo, hi-hat, overhead, room, platos específicos, bueno, y empezás a sumar y tenés un montón de pistas. Y resulta que tenés la toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, o sea, ponele que hizo 10 tomas, ya tenés los 14 pistas de la batería multiplicado por 10, tenés 140 pistas, o 140 archivitos. Bueno, y cuando te quieres dar cuenta, esa carpeta donde se va guardando todo, después las tomas o retomas de guitarra, de solo, de voces, etcétera, empieza a pesar un montón. Y desde este lugar hay que ser lo más práctico posible, porque normalmente hoy en día, muchas veces cuando estamos trabajando en el estudio, las sesiones son compartidas, ¿sí? Es decir, antiguamente venía una banda de afuera, llegaba a Neuquén, por ejemplo, iba a grabar a Sonar, y hacía el registro de baterías, una voz, después se iba a otro lugar y seguía grabando con un disco externo. Pero hoy en día subimos por WeTransfer, usamos sitios específicos donde compartimos la sesión, y hay que subir todo esto por internet, ¿no? Bueno, este es uno de los aspectos. Y, por ejemplo, yo les voy a mostrar un ejemplo, valga la redundancia, pero yo acá tengo una mezcla final de una banda, y lo que estoy viendo en pantalla es un RTA, ¿sí? Un analizador de espectro. Es un analizador de espectro, lo voy a anotar acá como RTA, Real Time Analyze, eso significa RTA. Y este RTA lo que me muestra son las frecuencias que contiene el programa musical que estoy viendo. ¿Sí? Cuando hablo de frecuencias que contiene, estamos hablando de 20 Hz por acá hasta los 20.000 que estarían acá arriba. Sabemos que una canción es una señal compleja, hay guitarra, batería, percusión, voces, etc. Por lo tanto, hay un montón de frecuencias dentro del espectro audible que tienen más o menos nivel, pero hay información en todo el espectro. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes escuchan esto, espero que escuchen este audio. ¿Tuvieron audio? ¿Estoy compartiendo el audio? Sí. Bien. Yo entiendo que por el streaming por ahí van a escuchar la mitad de lo que estoy escuchando yo acá, pero bueno. Básicamente lo que están escuchando es algo que contiene todas las frecuencias del espectro audible. Esta señal, ¿sí?, de esta sesión de Pro Tools está con una calidad de 44-100 kHz de muestreo. O sea que grabó hasta los 20.000 Hz, todo sin ningún problema. Pero les voy a mostrar una canción. Sí, Víctor, puedes trabajar a 40. En general trabajas a 48 sin ningún problema, respondiendo a Víctor en el chat. ¿Sí? Sin ningún problema, es más que suficiente la calidad para una puesta en vivo. Les voy a mostrar la misma canción pero con otra calidad. Si me deja, ahí va. Escuchen y díganme si notan un cambio. Bueno, es un mini fragmento. Por ahí van a empezar a notar cambios, sobre todo en el extremo derecho, en el brillo, en los agudos. Pero vean que el RTA contiene información, pero ya no llega hasta acá arriba la información, sino que, pum, ahí muere. Y si somos más específicos, esta caída que está ahí sería más o menos este punto, que son 10 kHz. Lo voy a redondear ahí para que nos dé justito. 10.000 Hz. O sea, que la información en frecuencias que contiene este programa musical llega hasta 10.000 kHz. No más. Lo demás se perdió. Se perdió porque le bajé la calidad del audio. Se perdió porque le bajé la frecuencia de muestreo. ¿A qué frecuencia de muestreo la bajé? ¿Qué creen ustedes? A 20.000. ¿Están todos de acuerdo? Franco, Juan, Camila, Maxi. Sí, creo que sí. Daniel, sí. Sí, recuerden que yo tengo que muestrear al doble de la frecuencia de audio que quiero registrar. En este caso, la frecuencia de audio que estoy registrando
llega hasta 10.000 Hz, significa que estuve muestreando a 20 kHz. Es algo que no hacemos, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Pero de hecho voy a ir más a fondo con esto y vamos a ver qué pasa si yo le bajo aún más la calidad. Escuchen cómo suena ahora, le bajé la calidad. ¿Se alcanza a percibir el audio en la transmisión, que se siente como más degradado? ¿Sí? Bien, Sí, Gonzalo. es como cuando se queman los drivers, más o menos. Sí, bueno. Eso era como más acartonado, no tiene el brillo del agudo, medioso. Bueno, y si hacemos un análisis con un RTA de la información de frecuencia que contiene este programa, podemos ver que esto llega hasta ahí. Y ahí muere. Vamos a hacer, no, de hecho vamos a ser bien específicos. Ahí dice justamente 4000 Hz. No hay vuelta que darle. O sea, solamente me está mostrando información hasta 4000 Hz. Perdí todas las frecuencias que tenía originalmente, la de 6000, 7000, 8000, 10000, 15000, 18000, 20000, todo eso que es la calidad del brillo en el agudo, armónico, no lo tengo más. Por eso suena acartonado. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo a la cual digitalicé esta señal? 8000. 8000. 8000. Hz, ¿sí? Estoy mostrando 8000 Hz. Claro, o sea, una basura total. O sea, esto es un ejemplo. Si yo muestreo a 8000 Hz, fíjense que tengo nada del audio, tengo la cuarta parte del espectro audible, básicamente. O sea, perdí de los 4000 hasta los 20000 todo. Claro está que el archivo de audio va a pesar poco y nada. Bueno, en principio los formatos de compresión, el antiguo MP3, eso eran esto. O sea, básicamente vos tenías esta información. Y bueno, mirá, yo te voy a digitalizar este pedacito, se acabó, y el archivo pesaba la cuarta parte, algo que pesaba 10 megas pasaba a pesar 2 megas, 2,5 megas. Era genial, pero claro, la gran parte del audio, de la calidad del audio, se perdió. Y esto juega un poco con lo que se llama psicoacústica, que básicamente el oído termina de construir aquello que no está. Esto tiene un principio muy, muy básico que, a ver, por ejemplo, esto también es una cuestión generacional, pero antiguamente nosotros usábamos el teléfono fijo, cuyo micrófono y receptor parlante dejaban bastante que desear. Sin embargo, vos levantabas el teléfono y el otro te decía hola, y vos ya sabías que era Gonzalo o Facundo que te estaba hablando del otro lado. Pero, ¿cómo es posible? Si no, dije hola nada más y tu transductor es una verdadera basura que te está dando un pedacito de la información. Sin embargo, el oído enseguida reconoce y empieza a reconstruir todo lo que está faltando. Bueno, ese es el principio de los formatos de compresión, ¿sí? Que juegan un poco con esto, con que el oído termina de completar lo que no está. Pero termina de completar hasta ahí nomás, ¿sí? Pero de ahí nace todo esto de los formatos de compresión. Bueno, nosotros dentro de lo que es el trabajo en el estudio nunca trabajamos con estas digitalizaciones, con estas frecuencias de muestreo, porque la verdad que no nos servirían para nada. Y por otro lado, tiene que quedar claro que si a mí me llega un archivo de audio, como suele suceder a veces, me dice, mira, yo te traigo un archivo de audio que es esto que estaban escuchando recién, cuya información llega hasta acá, que yo este archivo lo inserte en una sesión de Pro Tools o en una sesión de Cubase, Nuendo, Cable, el programa que tengan, y esa sesión resulta que está en 96 kHz, en una calidad altísima, que yo traiga ese archivo y lo ponga ahí adentro de esa sesión no significa que va a recuperar la calidad que se perdió en algún momento. Es decir, la baja calidad, lo malo que estaba el archivo, sigue siendo malo, pero me lo va a mostrar como que está en 96 kHz, nada más. Me explico, lo que se perdió no se recupera. Sí, Juan Manuel, no hay problema. Igual está grabado. Bueno, espero por ahí haberme explicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que configurar a la hora de armar una sesión justamente esto, lo que decíamos recién, la frecuencia de muestreo, que puede ser cualquiera de estas 4 o incluso puedo tener mayores, el formato, la extensión del archivo, que puede ser AIF, WAV, no cambia mucho el mismo, y algo más que debo configurar,
tiene que ver con la profundidad de bits. La profundidad de bits tiene que ver, o tiene una relación un poco más directa con la dinámica de la señal. O sea, la variación de niveles que puede tener la señal a lo largo del tiempo. Se refiere a esto, se los voy a abreviar de una manera bastante rústica, pero supongamos que esta es la señal que yo voy a digitalizar. Ya sabemos que para que se entienda que esto es una frecuencia de 1 Hz, mínimamente tengo que digitalizar a 2 Hz. ¿Sí? Pero ¿cómo hago yo para llegar de acá hasta acá arriba? En el mundo eléctrico, cuando nosotros usamos máquinas de grabación magnéticas, máquina open reel, un cassette, básicamente el campo magnético, que es análogo a la señal eléctrica, va a tener todos los valores posibles en el tiempo. Quiere decir que si esto fue, no sé, 0 volt, ahí, y acá arriba es 1 volt, por ponerle un valor cualquiera, como si fuera una señal de línea, bueno, en el mundo eléctrico va a pasar por todos los valores, 0,01, 0,02, 0,03, hasta que llegue a 1. Pero en el dominio digital eso no existe, sino que tengo pasos discretos. Cuando hablamos de pasos discretos o de saltos discretos, se refiere a esto que está acá. Tengo un no y un sí. Tengo un tecladito de juguete que yo lo toco despacio, suena a un nivel, lo toco más fuerte, suena al mismo nivel, lo toco recontra fuerte y suena siempre al mismo nivel. ¿Cómo es posible? Sí, porque tiene pasos discretos y en este caso de tu tecladito tiene un solo valor de sensibilidad. Nada y suena. Bueno, lo mismo sucede con la profundidad de bits en un soft o en un digitalizador. Yo puedo llegar de acá hasta acá arriba de esta manera, como nada y nivel, o puedo llegar de esta manera, donde puedo obtener pasos intermedios. Por ejemplo, si esto da 0, esto es 0,5 y esto es 1. O puedo llegar de esta manera, donde tengo más escaloncitos para ir de lo mínimo al máximo, o puedo tener más escaloncitos aún, como por ejemplo, trabajando a 16 bits. Para que se hagan una idea, 2 elevado a la cantidad de bits me va a dar la cantidad de escalones o posibles pasos entre nada y el máximo nivel que puede manejar el digitalizador. Por ejemplo, si yo trabajo a 4 bits, voy a tener 16 valores posibles, que serían los escaloncitos de acá arriba hasta acá abajo. Y si trabajo a 16 bits, voy a tener 65.536 escalones posibles. Eso significa que si yo lo veo desde lejos, me va a dar la sensación de que esto, vean cómo se mueve, es muy parecido a lo que tengo acá. Sí, es muy parecido, pero no es lo mismo. Si yo pongo una lupa, voy a ver que son pasos discretos. ¿Sí? Un montón, sí, un montón, pero son pasos discretos. Incluso si trabajo 24 bits, tengo un montón de pasos entre un máximo y un mínimo, pero siguen siendo pasos discretos. Véanlo también de otra manera, como las consolas digitales que tienen la ganancia o la estancia digital, o la etapa digital, que vos mueves el potenciómetro y es como tac, 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 va pasando por pasos, son pasos discretos, sí. ¿Qué pasa? En definitiva, esto me va a determinar el mínimo o la señal más chiquita que puedo grabar y la señal más alta. Y esto no es otra cosa que dinámica o rango dinámico, que es un paréntesis, un apartado que ahora quiero entrar ahí. Pero bueno, para que se hagan una idea, con tantos valores, incluso con 16 bits, es suficiente para que una señal chiquita pueda ser grabada, porque caería en el primer escalón, hasta algo muy alto, con mucho nivel, también puede ser grabado sin problema alguno. Esto define lo que les comentaba recién, esto del rango dinámico. El rango dinámico sería el nivel máximo que puede manejar un equipo antes de distorsionar y el mínimo. En el dominio digital esto ya desde los 90 está muy claro, o sea, me marca como un 0, el 0 decibel full escala FS sería el nivel máximo. Si yo ingreso una señal con un voltaje muy alto, directamente lo que va a hacer la máquina es cortar esa señal. O sea, si yo estoy ingresando algo que tiene este nivel, me lo va a terminar recortando y lo voy a ver como una cosa cortada directamente, sí. Se manifiesta como una distorsión. Bueno, por lo tanto, hacia arriba, este es mi techo, no hay vuelta que darle,
Y lo que sí me va a cambiar todo es a dónde está el ruido de fondo propio de mi sistema. Cuando hablamos de ruido fondo propio del sistema, se refiere al voltaje residual. Todos los equipos, ya sea un digitalizador, una consola, un compresor, un EQ, lo que sea, todos estos equipos tienen un ruido de fondo residual que es producto de sus componentes electrónicos, que me dan un voltaje residual. Y entonces yo de fondo escucho un algo, lo habrán notado alguna vez cuando prueban en su placa de sonido, o incluso, no sé, en un amplificador sin ingresarle señal, vos le das nivel y atrás escuchás un ruido. Bueno, ese ruido de fondo puede estar muy alto o muy bajo. Recuerden que en el dominio digital mi máximo es 0, por lo tanto todos los niveles se computan de ahí para abajo. Yo tengo, por ejemplo, mi ruido de fondo, en este caso, para este ejemplo, en menos 60 decibeles, allá abajo de todo. Eso significa que tengo un espacio para grabar mi señal de audio y va a ser producto de la profundidad de bits y de la calidad, de la mano con la calidad de mi tarjeta de sonido. Esto es lo que llamamos rango dinámico, y supongamos, en este caso el rango dinámico es de 60 decibeles, porque yo sé que el máximo es 0 y el ruido fondo propio de mi equipo está en menos 60. Esto lo pueden probar con un digitalizador, con una placa de sonido de manera muy simple. Pongan rec en una pista en Pro Tools, no ingresen nada en la tapa de entrada y vean si hay una señal residual que se está grabando, busquen con un buen meter a dónde está, y si la placa es más o menos semiprofesional, profesional, va a estar bien abajo, va a estar en menos 90, menos 100, menos 80, y si es una placa genérica, como de la compu, una placa integrada, es muy probable que esté cerca del menos 60, lo cual me va achicando mi espacio para poder grabar. Y esto tiene que ver con lo siguiente: si yo tuviera que grabar un locutor, por ejemplo, va al estudio o a mi estación de trabajo un locutor para hacer un spot publicitario, resulta que ese spot es muy simple, me va a tirar un texto, un diálogo, que no tiene mucha dinámica porque va con música de fondo. Bueno, resulta que yo lo que hago es abrir el micrófono, conectar mi micrófono a mi conversor de audio análogo digital, o sea, mi placa de sonido, mi tarjeta de sonido, y lo único que hago es ajustar la ganancia de entrada. ¿Cómo ajusto la ganancia? Le pido que me diga el texto, le doy ganancia hasta que yo veo que la señal empieza a picar cerca del 0 o incluso empieza a romper porque está tocando ahí, el 0. Bueno, y lo que hago ahí es bajar un poco la ganancia para reacomodar la señal, nada más. Este locutor me tira el texto y el punto medio, que podría ser un menos 6, es lo que llamamos nivel de operación. En los equipos analógicos, máquinas OpenReel, caseteras, esto era realmente todo un desafío, el nivel de operación. Tenía que tener un manual de conducción para realmente ubicar la señal donde estaba, porque el rango dinámico era muy estrecho, muy chiquitito. Las máquinas magnéticas tienen un ruido de fondo muy alto, por lo tanto el rango dinámico es muy pequeño, 40 decibeles, ponele. En cambio, el dominio digital es tan grande que básicamente este nivel de operación se diluye. Yo lo único que hago es, le doy ganancia a lo que voy a grabar, digo, toca una parte, un pasaje de alto nivel, listo, ese pasaje de alto nivel le doy ganancia, y cuando veo que rompe, le bajo un poco y ya está. Listo. No tiene mucha ciencia. ¿Sí? En otras épocas esto era un poquito más complicado. Pero supongamos ahora que yo voy a grabar con esta misma placa y el mismo micrófono, terminé de grabar al locutor y ahora me voy a un auditorio a grabar a una orquesta sinfónica. Perfecto, pongo un micrófono, hago una técnica de microfoneo, y lo que debiera hacer yo, para ajustar ganancia, es pedirle al director que hagan un pasaje de la obra de alto nivel, ¿sí? Cuando el director llama vientos, percusión, cuerdas, todo, cuando está todo detonado, con mucho nivel, en ese momento ajusto ganancia para dejarlo lo más alto posible, lo más alto posible, sin que rompa, obviamente. Todo perfecto, feliz y contento porque lo logré acomodar, y resulta que después hace un pasaje de bajo nivel donde se apagan todos los instrumentos y queda un solista violín allá al fondo acariciando la cuerda del violín, allá abajo. Resulta que ese pequeño sonidito de un staccato de una cuerdita, un violín, está en menos 70, menos 80 decibeles. El problema que voy a tener es evidente, o sea, ese violinista, solista violín que está acá abajo, quedó sepultado en el ruido de fondo propio de mi sistema.
cuando yo no lo escuche y le empiece a dar nivel, voy a empezar a subir el ruido residual, por lo tanto va a quedar totalmente inservible esa señal. Bueno, y acá aparece esto de la dinámica de los instrumentos. Hay instrumentos o géneros musicales que tienen mucha dinámica, como una orquesta sinfónica, y hay géneros musicales o instrumentos que no tienen nada de dinámica, ¿sí? De hecho, voy a ser un poco exagerado, pero una guitarra eléctrica con distorsión sin pedal de expresión tiene una dinámica mínima, ¿sí? Género musical, no sé, trap tiene una dinámica mínima. Ahora, si voy a grabar un ensamble donde hay una cuerda, hay una guitarra una guitarra acústica, perdón, y una pequeña percusión y una voz, voy a tener más dinámica. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, voy a necesitar que mi placa de sonido, mi conversor de audio análogo digital, responda más o menos. En términos generales, claro, me compro la mejor placa, voy a tener una dinámica, un rango dinámico enorme y puedo grabar lo que se me ocurra. Pero si tengo una placa de sonido integrada y que tiene poco rango dinámico, bueno, no está todo perdido. Puedo trabajar tranquilamente géneros y grabar instrumentos que no tienen mucha dinámica, que no voy a tener ningún problema, porque voy a estar siempre lejos del ruido de fondo. Podría grabar al locutor para hacer un spot publicitario sin ningún problema. ¿Podría grabar una orquesta sinfónica que tiene una dinámica muy grande? No. No sé si me siguen la idea, chicos. Cecilia, Gonzalo, ¿sí? Juan, Cristian, Gastón, por allá. Maxi, Víctor, ¿sí? Esto, claro que es un tema menor cuando ya logramos llegar a una buena placa de sonido y esto pasa a ser un recuerdo. Pero no hay que preocuparse si no tengo lo mejor, tengo que acomodarme y saber qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Bueno, en definitiva, esto trata de trasladar un poco el tema de la profundidad de bits. Y yo los invito a que vean, de hecho en el cuadernillo está, pero se ve mejor acá. El tema de esta es una placa, la Zafire Pro 56 de Focusrite. Fue un clásico, ya es una placa un poco vieja. Pero bueno, ya habíamos visto algo de placas, pero tengan presente lo siguiente. Bien, desde el frente, esto quisiera que ya lo puedan reconocer como un poco a simple vista. Yo tengo las conexiones de entrada en el rear panel trasero. Entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es un digitalizador, un conversor, una placa de sonido. Yo puedo entrar con conector Canon como señal, con un nivel de señal de micrófono. Claro está que es balanceado esto, sí, porque tiene 3 patitas, 3 contactos, ¿sí? Conector Canon o XLR. O puedo entrar directamente con un plug con señal de línea, como dice ahí, line. Bárbaro. Si estas 8 entradas, yo podría conectar 8 micrófonos, si reciben señal de micrófono, indefectiblemente tienen que tener un preamplificador en etapa de entrada. ¿Se acuerdan que lo primero que me encuentro cuando me conecto un micrófono a cualquier dispositivo tiene que ser un preamplificador para llevar la señal de micrófono, que es muy chiquitita, a un nivel de línea, ¿sí? Que es de 1 volt, un poco más de 1 volt. Entonces, es lo que tengo al frente. Fíjense, entrada 1, ahí tengo mi preamplificador de la entrada 1. Entrada 2, lo mismo. Que tenga un color blanco simplemente lo diferencia porque trae un valor agregado de un simulador de pre. Ahí nomás, los simuladores, pero va. Entrada 2, no, ya no alcanzo a ver, pero debería ser este. 4 y así sucesivamente. Nada, una placa de 8 entradas. ¿Alguien me puede decir? Sí, Cristian, en una de las placas que está es esta. Sí. Juan, parecía una consola, ¿a qué te referís? ¿Etapa de entrada, pre, un rango dinámico? Si podés ser un poquitito más específico, me comentabas en el chat o abrís micrófono. Si yo les digo, mientras tanto, ¿no? Que esto es una placa de 8 entradas, solamente tengo 8 entradas, ¿eso es real? ¿Tengo más entradas? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, tenés más entradas. Por Sí. las puertas. Exacto.
poco lo que dice Facundo, un poco lo que dice, me cuesta acomodar las cámaras rápidamente para alcanzarlos a ver. Pero bueno. Sí, Iván, perfecto, tiene más entradas. Sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto, te escucho. Claro, creo que lo vimos en la clase pasada, Sí. que veíamos lo de las consolas digitales. Sí. Y lo vimos en la clase del miércoles. Y claro, se me hace como que hay una similitud. O sea, evidentemente no es lo mismo una consola que una placa, pues la consola digital emula a una consola análoga, pero digital, digamos. Digamos, voy por ahí. Como que le veo las mismas entradas y las mismas salidas y es como que las veo similares en algún punto. Sí, como que es un aparato con entradas y con salidas, digamos. Que no termino conceptualmente cuál sería la diferencia de una placa de sonido como esta con una consola digital, por ejemplo. Sí, a ver. En los dos casos, vos tenés, es una caja, tal cual decís, Juan, es una caja que tiene entradas y salidas, en los dos casos. O sea, tienen conversores de audio análogo a digital. ¿Sí? En eso son iguales. La consola tiene el objetivo, o persigue el objetivo de la consola, que es el de rutear señal. Entonces tiene que quedar claro el concepto de ruteo. Ruteo significa que todas esas señales que pueden entrar a esta caja, vos las podés dirigir o darle flujo a las distintas salidas que tiene tu caja negra. Entonces, ¿se parece a una tarjeta? Sí, porque una tarjeta de sonido también tiene una consola virtual. La diferencia radica en que en la consola digital, en ese flujo de señal que vos podés establecer, tenés más etapas. Tenés etapas de proceso, tenés etapas de derivación de señal a múltiples salidas, es más compleja la posibilidad de ruteo. En cambio, en una tarjeta de sonido, tenés una consola virtual que lo que entra por acá, bueno, podés asignarla a una o dos salidas, pero no tenés todas esas instancias que tenés en una consola digital. Pero en esencia son lo mismo. No perdamos de vista que primero estuvo la consola analógica, después estuvo la tarjeta de sonido con su consola virtual básica, y después, claro, se dieron cuenta que para qué, ya que con el mismo principio, tal cual decís vos, yo puedo tener una placa de sonido que sea como más grande, que tenga un DCP, un procesador, y le doy una forma de consola, y tengo una consola digital. O sea, temporalmente la consola digital es lo que deviene de las placas de sonido y de la idea de la consola analógica, todo junto. Claro. Ahora me escuchás. Sí. Lo pienso cuando uno se arma el estudio y dice, bueno, me tengo que comprar, no sé, tengo que invertir, me tengo que comprar la consola digital, la placa, y por ahí vos decís, che, yo tengo una consola análoga y una placa de sonido, no sé, una M-Audio de esas M-Quad, las que tiene 4 entradas por adelante, ¿viste? Sí. Que es viejita, pero yo dije, entonces yo por ahí no necesito ni pensar en una consola digital todavía, porque tengo una análoga chiquitita y una plaquita, entre las dos hago lo mismo. Sí, podría ser, o incluso podrías no tener consola directamente. De hecho, claro. Es la tendencia ya no tener consola. Claro. No tiene mucho sentido que vos tengas consola porque vos podrías conectarte directamente el micrófono, con lo que vayas a grabar, a las entradas. Y ahora, ¿cómo haces el flujo de señal? ¿Cómo le decís que lo que está en el 1 vaya a Pro Tools a la entrada 1? Bueno, es todo ruteo con la consola virtual, propia de la tarjeta que te viene junto con los controladores de la placa, y la consola virtual de Pro Tools. O sea, en el estudio la consola ya perdió todo sentido. Hasta no hace mucho por ahí la seguías conservando porque por ahí habían placas que tenían mucha latencia. La latencia se tiene que ver, para aquellos que no están con el concepto, tiene que ver con que lo que yo entro acá, por ejemplo, y yo lo paso por Pro Tools, la consola virtual, lo grabo todo, y sale por acá y se lo mando al músico, al auricular, tengo un retardo, un retraso importante. Entonces el músico lo que escucha es hola, y después hola se lo escucha más tarde por el auricular, y es sumamente incómodo eso a la hora de grabar. Te estás escuchando con un delay todo el tiempo, y es espantoso, imposible de grabar. Bueno, las placas de sonido tienen hoy una latencia, nada, cero, prácticamente, así que ya está, la consola no va más. De hecho, la consola la vamos a conservar para una situación de vivo, a lo sumo, en algunos estudios se conserva la consola analógica, sobre todo. Consola digital no. En un estudio tener una consola digital no tiene mucho sentido. Pero la consola analógica sí, porque si vos tenés una buena consola analógica, no sé, estoy pensando en una API.
Claro, estamos allá arriba, sí, una API, un NIV o algo por el estilo. Claro, vos tenés una consola en realidad para que en vez de conectar el micrófono acá, espere que lo voy a señalar, en vez de conectar el micrófono acá y ajustar ganancias